Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida.
Gloria a Dios. Estoy agradecido con nuestro Padre Celestial por el privilegio de poderme nuevamente dirigir a su pueblo y compartir el bendito mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que necesitamos mucho ser edificados en su palabra, conocer a través de ella sus propósitos para nuestra vida, y espero que en esta ocasión este mensaje llegue a su vida y que le traiga bendición, que le traiga consolación y, si es necesario, que traiga exhortación, pues eso también necesita nuestra vida, ser exhortada en aquello en lo que el Señor sabe que necesitamos ser fortalecidos. Así es de que primeramente quisiera que me acompañen en una oración para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a través de su bendita palabra. Padre que estás en los cielos, venimos una vez más delante de tu presencia, conociendo que tu palabra dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, Señor, clamamos porque tú envíes a tu Santo Espíritu y que éste, conforme a la promesa, nos guíe a toda verdad, que nos revele, Señor, lo que tú tienes para nuestra vida a través de tu palabra en este día. Padre, disponemos pues nuestros corazones y te pedimos, háblanos, porque estamos dispuestos a oírte. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. En esta ocasión quisiera que viéramos una parábola que el Señor comparte y que nos enseña algo de suma importancia cuando nosotros queremos ser edificados en Dios. Y quisiera ponerle como título a este mensaje: edificando sobre la roca. Para lo cual les invito a que me acompañen a el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, y que leamos unos versículos ahí, desde el versículo 47 hasta el 49. Y la bendita palabra del Señor nos dice acá en Lucas 6:47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
Bendito el nombre del Señor. El Señor habló mucho a través de parábolas, las cuales traen una enseñanza de tal manera a nuestra vida y que por supuesto buscaban llevar una enseñanza a aquellos que la oyeron de los propios labios del Señor. Y en este caso, pues habla de dos personajes que hicieron la misma labor, dos personajes que edificaron una casa. Pero el primero nos dice ahí el versículo 48, semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué encontramos aquí? Que cavó y ahondó, profundizó para que el fundamento de su casa, para que los cimientos de aquella casa estuvieran de una manera edificados, pero firmemente, para no ser removidos por nada. Esto es fácil de entender, el por qué muchas veces cuando alguien no está fundamentado debidamente en creer a la palabra, en tener revelación de Dios, pero una revelación profunda en su corazón, cuando viene cualquier situación difícil, o muchas veces, como decimos, ahogarse en un vaso de agua. El problema es que al no tener buen fundamento es fácil ser movido. Pero es por eso que se hace importante que nuestra vida esté debidamente arraigada en el Señor. Ahí encontramos en Mateo capítulo 13, donde el Señor, hablando también en parábolas, se refiere a la parábola del sembrador. Y en el versículo 5 dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz, se secó. Entonces es necesario, por lo tanto, que nosotros estemos debidamente arraigados y profundamente cimentados en el Señor. Me llama también la atención de una manera muy especial algo que registra aquí mismo Mateo en el capítulo 16. Capítulo 16, en el versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si vamos allá a la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 4 y versículo 2, primera carta de Juan 5, 2, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y la palabra aquí lo que nos está diciendo es que el que verdaderamente guarda los mandamientos del Señor es porque está verdaderamente cimentado en esta palabra, pero no solamente en la palabra leída, sino más bien en la palabra revelada. Pues ahí mismo, un poquito antes, el apóstol Juan, en el capítulo 4 y también en el versículo 2, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esta es la revelación que el apóstol Pedro había tenido y que el Señor le hace una mención muy especial cuando a continuación le dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que nuestra fe siga siendo cimentada más y más en Dios cada día? Pues sencillamente el que su palabra venga y sea revelada a nosotros, para que verdaderamente nosotros podamos responder con seguridad, así como respondió Pedro cuando les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque esa es la pregunta que el Señor nos debería hacer a cada uno de nosotros. Si Él nos pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo?, ¿cuál será nuestra respuesta? Algunos le dijeron: pues dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros que tú eres alguno de los profetas. Pero por revelación del Espíritu Santo viene Pedro y le dice con toda seguridad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa había sido revelación no de algo que Pedro había escuchado ni había leído, sino que, como el Señor se lo confirma posteriormente, le dice que no se lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que se lo había revelado nuestro Padre celestial. Eso es lo que cada uno de nosotros, eso es lo que cada hijo de Dios necesita, esa palabra revelada por Dios a través de su Santo Espíritu, para que ella venga y nos dé los cimientos profundamente arraigados en Él, para que cuando vengan los momentos de dificultad, nada nos conmueva, sino que estemos siempre edificados y fundamentados en la roca inconmovible de los siglos, que es
Cristo Jesús. Ese versículo 48 nos habla de cómo debe ser el que verdaderamente ha puesto su confianza en Dios. Esa tiene que ser la característica de todo aquel que una vez vino y entregó su vida a Cristo. Ya no tiene que andar titubeando para nada en dos pensamientos. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, tiene que estar debidamente arraigado sobre la roca. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, oiga, no fue sencillamente una lloviznita, o no fue una lluvia de esas recias que trajo corrientes de agua y que pegó contra las paredes, pero no pasó mayor cosa. No, aquí habla de que vino una inundación. ¿Y qué conocemos como una inundación? Es aquella que cubre incluso hasta el techo de las casas, pero que aún a pesar de tener el agua no al cuello, no a la nariz, sino arriba de la coronilla, podemos salir a flote porque estamos confiando en aquel que todo lo puede. Y eso es lo que el Señor hace comparación con el que pone sobre la roca, que es Cristo, su fundamento para no ser conmovido. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Es común que nosotros podamos, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, si estamos únicamente viendo nuestras debilidades, esas debilidades en nuestra humana naturaleza, pues que muy fácilmente nos suceda como al mismo apóstol Pedro le sucedió. Señor, si eres tú, deja que yo también camine sobre las aguas y vaya a ti. Y aquel Pedro, cuando el Señor le dijo ven, empezó a caminar, dio los primeros pasos, violentando las leyes de la naturaleza, violentando la ley de la gravedad, caminando sobre las aguas. Pero como que en ese momento la lógica de Pedro pensó: ¿cómo es posible que yo vaya caminando sobre las aguas? Y en el momento que precisamente pensamos, ¿cómo es posible que yo? En ese momento fue cuando el apóstol Pedro empezó a ver que sus tobillos ya estaban siendo ocultos por el agua, que sus rodillas ya estaban siendo ocultas por el agua, que el agua le estaba llegando a la cintura. Y antes de ahogarse le dice: Señor, sálvame que perezco. ¿Por qué? Porque permitimos muchas veces que nuestra lógica humana se oponga a la maravilla del poder de nuestro Dios.
Eso es lo que Dios espera que nosotros pongamos en práctica en el caminar de nuestra vida como hijos suyos que hemos puesto nuestra confianza en Él, sabiendo que eso que nosotros no podemos, Él sí lo puede. Sabemos que para Él no hay nada imposible y que por lo tanto podemos nosotros estar confiados en Él, sabiendo que Él es todopoderoso para librarnos de toda inundación, de todo río que venga y pegue con ímpetu contra nosotros, de todo viento violento que venga a acechar nuestra vida. A eso es a lo que nos llama el Señor, a que nuestra fe esté fundamentada sobre la roca inconmovible y que nosotros seamos comparados y semejantes al hombre que al edificar cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Qué triste para aquel que nos relata el versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuál es entonces el problema? ¿O cuál fue la falla de aquel segundo hombre del relato que nos compara aquí la parábola compartida por el Señor? Pues simple y sencillamente el problema fue la desobediencia. Aquel hombre desobedeció. Sencillamente ese pasaje dice: mas el que oyó y no hizo. ¿Qué es oír? Recibir una instrucción y no hacer, sencillamente es desobedecer. Y eso fue lo que aquel hombre hizo y que le trajo ruina, vergüenza, porque no fue obediente. ¿Por qué viene el fracaso muchas veces en la vida del cristiano? Sencillamente porque se viene a conocer la palabra, sencillamente porque se viene a leer y a conocer cuáles son los mandamientos del Señor. Así como estábamos viendo ahí en Primera de Juan, capítulo 5 y verso 2, que tenemos sus mandamientos, pero se ponen por obra, se ponen en práctica. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. ¿Y cómo se conoce que amamos a Dios? Guardamos sus mandamientos. Esto es lo que verdaderamente hace que nosotros estemos fundamentados en la roca. El que guardemos la palabra del Señor, porque ese fue el error de aquel segundo hombre. Oyó y no hizo. Oyó que se le dijo: mira, sería bueno que pusieras la base de tu casa
el cimiento aquí porque aquí hay roca y aquí va a estar segura tu casa. Aquí tu casa va a estar bien edificada. Aquí cuando vengan los vientos no la van a mover. Y él oyó todas las instrucciones, así como el primero. Pero, ¿qué dice? Oyó y no hizo. Eso es lo que nos dice aquí este versículo 49, que fue el error de aquel hombre, y esa fue la gran diferencia. Por eso es de que yo veo en este relato del Señor como que al inicio lo hace como a una manera de reclamo. Y dice en el versículo 46, el Señor, antes de hacer el relato, les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor? Porque alguien llama Señor a aquel que reconoce con un señorío por sobre sí mismo, y que definitivamente cualquier cosa que le diga la va a hacer. Me lleva a recordar el caso de aquel centurión cuando se le acerca al Señor para pedirle que tenga misericordia de su siervo, el cual está enfermo y postrado en su casa. No se le acerca y le dice maestro. No se le acerca y lo trata de otra manera, sino que es un hombre que, conociendo autoridad, porque él mismo también dice en ese relato que él ha sido puesto sobre muchos, sobre autoridad, y que él daba órdenes y le obedecían. Y cuando se acerca le dice Señor. Ahí en ese primer encuentro podemos ver cómo aquel hombre reconocía la autoridad del Cristo de la gloria y le llama Señor. Por eso el Señor pregunta aquí entonces: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas veces como que tenemos en poco, o ya ciertamente por costumbre, la manera en que tratamos a nuestro Dios Todopoderoso, sin darle verdaderamente el lugar que le corresponde, y exaltar y respetar su señorío. Debemos realmente tener cuidado incluso de la manera en que nos dirigimos a Él. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ese fue el grave error de aquel segundo hombre. Oyó y no hizo. Queremos que el Señor se manifieste a nuestra vida, pero para eso es necesario que nosotros hagamos aquello que Él nos manda a hacer. Hay un pasaje aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14,
y versículo 21, donde dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Queremos que Él se manifieste a nosotros. Anhelamos que Él se revele a nosotros. Deseamos que Él venga y a través de su Espíritu tenga una manifestación gloriosa en nuestra vida. Y decimos: yo quiero tener esas experiencias en Dios de una manera gloriosa y especial. Pero para eso se hace necesario lo que el mismo Señor estableció y dijo aquí en Juan capítulo 14 y verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y cierra y dice: y me manifestaré a él. Pero para eso es necesario tener, y al decir tener es conocer sus mandamientos, conocer su palabra, conocer lo que Él desea que nosotros hagamos y ponerlo por obra, para que de esa manera Él se manifieste a nosotros. Siempre cuando oramos, después de terminar de escuchar o de compartir un mensaje de la palabra, le pedimos que nos haga hacedores de la palabra y no simplemente oidores olvidadizos. Y eso me parece que es Santiago quien lo registra. Ahí el apóstol Santiago, que es un escritor bastante duro, bastante severo en la palabra, y él es el que dice, Santiago capítulo 1 y versículo 22: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, porque cuando eso sucede, viene a acontecer algo terrible en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Yo voy, cuando nos congregamos, yo voy a la iglesia y escucho la palabra, y cómo me gusta, me gozo. Hasta gente que ni siquiera ha abierto su corazón al Señor, a veces uno le pregunta y le dice: ¿usted ya entregó su vida a Cristo? ¿Ya hizo su confesión de fe? Sencillamente dicen: fíjese que todavía no, pero cómo me gusta oír los mensajes en la radio. Mira, que cómo me gusta a mí oír, y hasta dicen sin haberse convertido, cómo me gusta oír al hermano fulano. A veces me han dicho: mira que yo lo he escuchado a usted los domingos, pero sin todavía haber
recibido a Cristo en su corazón y por lo tanto no practicar los mandamientos de Dios. Y entonces sucede lo terrible que nos relata ahí el apóstol Santiago, que es el ser solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No hay cosa más terrible que estar engañándonos a nosotros mismos. Qué linda palabra. ¿Cómo me llegó? Pero ¿cómo quedó en mi corazón y cómo la estoy practicando? Porque eso es lo importante. De nada sirve si alguien viene y comparte contigo algo de la palabra del Señor respaldada por lo que dijo el profeta, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, unos misterios terribles. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De nada sirve que vengan grandes misterios y sean revelados si al final de cuentas no va a quedar en mi corazón y va a obrar algo especial en mi vida para que yo cambie y tenga eso y lo ponga como un modo de vida permanente en mí. Me voy a estar entonces sencillamente engañando. Por lo mismo, somos llamados a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Por lo tanto, hoy que tú escuchas tanto mensaje, espero que en verdad vengas y juzgues lo que escuchas y que lo que venga a ser de bendición para tu vida y que haya traído una revelación y ponga fundamento en ti, que eso lo retengas para que de esa forma tú estés siendo fundamentado sobre la roca y que cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, tú no seas fácilmente conmovido. De esa forma, quisiera que le rogáramos al Señor que esta palabra que has recibido en este día venga y se haga rema en ti, que se quede en lo profundo de tu corazón, de tal manera que en el momento necesario del buen tesoro de tu corazón tú puedas sacar y que esta palabra venga a auxiliarte en el momento oportuno de dificultad en tu vida y que tú no seas conmovido. Cierra tus ojos y oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra. Padre, anhelamos ser fundamentados en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, para que cuando vengan las dificultades, cuando vengan, como dice esta palabra, inundaciones, ríos impetuosos, y den contra nosotros, estemos bien arraigados y tomados de tu mano, y que nada ni nadie nos pueda mover de ahí, Señor. Padre, por amor de tu nombre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no
oidores olvidadizos, para que no vengamos a engañarnos a nosotros mismos. Que tu Espíritu sea, Señor, quien grabe en nuestros corazones tu palabra bendita y ella permanezca en nosotros. Tus mandamientos permanezcan en nosotros y los pongamos por obra, para que de esa manera el Cristo de la gloria sea manifestado en nosotros. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta hora. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor, y por sus méritos inagotables y por la virtud de tu Espíritu. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo y te agradezco por tu paciencia y por tu atención en esta hora, y espero en otra próxima ocasión nos podamos saludar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.